Estamos en el capítulo número 4 del libro La batalla por tu mente. Capítulo 4 habla conquistando fortalezas espirituales. Ya hablamos de qué es una fortaleza, las fortalezas de Satanás, la herencia de los padres, se habló la semana pasada, y la sociedad y la cultura, fortalezas que se levantan. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de fortalezas. Comenzamos con las fortalezas que vienen o están arraigadas en las experiencias que hemos tenido. Todos aquí se supone que ya hemos tenido experiencias de vida. Todos aquí venimos de background diferentes, de familias diferentes, de pueblos diferentes. Es interesante que aún en una isla tan pequeña como la nuestra, 78 municipios, cada pueblo tiene su cultura. Cada pueblo tiene lenguajes diferentes. Por allá por el oeste, creo que aquí le decimos gongolí. A los gongolí negros le decimos gongolí. Por allá creo que por el sur y por el oeste le dicen góngolo. O gongolo es, gongolo con acento. ¿Ves? Gongolo. Por allá en Ponce creo que la empanadilla es pastelillo y el pastelillo es empanadilla. La empanadilla es empanadilla y el pastelillo es pastelillo. Pastelillo es chiquito y empanadilla es grande. Así se queda. Mandamos los del este. Sartén y caldero diferente también. Tú eres de allá, de Yauco, tu familia de allá, de tu mamá de Yauco. ¿Ah? Ajá. ¿Ves? Allá en Lari, donde venden leche tipoti. Ok. Experiencias diferentes, barrios diferentes, amistades diferentes, crianzas diferentes. Unos tuvieron unas crianzas muy estrictas, otros tuvieron unas crianzas muy liberales, unos tuvieron unas crianzas muy religiosas, otros tuvieron unas crianzas casi ateas. Todos son esas experiencias y vamos a ver cómo esas experiencias se convierten en fortalezas. Fortalezas, resistencias que muchas veces tenemos que enfrentar cuando queremos cambiar cosas en nuestra vida. Porque ¿cuántos saben que cuando viene el evangelio a nuestra vida, el que está en Cristo nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí todas tienen que ser hechas nuevas. Entonces empezamos a trabajar con fortalezas, resistencias en nuestra vida, cosas que no se quieren romper, pero es necesario que se rompan. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Así que todo creyente tiene que tomar una decisión si va a aceptar lo que la palabra de Dios dice sobre un asunto o lo que su experiencia personal dice. Una cosa es lo que tu experiencia dice o mi experiencia dice y otra cosa es lo que la palabra dice. Jesús caminó por esto, escrito está. La palabra dice, diga, la palabra dice. Las experiencias son de valor. No creo que haya. Si alguien no tiene libros, júntese por favor con alguien. Busque a alguien. Yo estoy en el iPad, pero estamos en la página 76. Capítulo 4, página 76. Si alguien quiere usar este libro, tengo un libro aquí disponible. No, pero yo tengo la lección en el iPad también. Porque yo los tengo todos en digital. ¿Sabe que el libro lo puede conseguir en Kindle también y lo puede bajar electrónico? Lo puede tener en su celular, lo puede tener en su iPad. Todos los libros de nuestro apóstol están en Amazon y usted lo compra en Amazon y lo baja a la aplicación de Kindle si lo quiere tener. Las experiencias son de valor siempre y cuando no contradigan o sustituyan la Biblia. Las experiencias son buenas, el conocimiento es bueno, lo que he vivido es bueno, siempre y cuando
esa experiencia no contradiga lo que dice la Biblia en la forma de vivir que yo tengo que vivir. Hay muchas fortalezas en las mentes de los individuos que son el resultado. Escuche bien esto. Hay muchas fortalezas en las mentes de los individuos, de nosotros, que son el resultado directo de algo que le aconteció en un momento determinado en la vida. Diga, algo que me marcó. Marcó mi vida y lo tomé como un referente. Si no somos cuidadosos, esas experiencias empiezan a tomar el lugar de la palabra de Dios y nos impiden crecer y poner en práctica lo que Dios ha dicho. Obviamente, mis hijos, sabemos que el libro está hablando desde una perspectiva a los creyentes. No está hablando de gente inconversa. Nos está hablando a nosotros, a los que hemos creído, a los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, a los que hemos entrado en esta vida de Dios. La Biblia comienza a ser nuestra guía. La Biblia comienza a ser nuestro manual de instrucciones. ¿Qué dice la Biblia? La palabra en Proverbios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Perdón, Salmo 119. ¿Qué lo dice? Si no somos cuidadosos, esas experiencias empiezan a tomar el lugar de la palabra de Dios y nos impiden crecer y poner en práctica lo que Dios ha dicho. ¿Sabe? Hay cosas que nos sucedieron y se convirtieron en una experiencia que nos marcó, pero no necesariamente son un referente correcto. Un ejemplo. En la vida, ¿a cuántos alguien le ha fallado en la vida? ¿A cuántos alguien le ha fallado en la vida? Pero entonces yo no puedo tomar eso como una referencia de que todo el mundo falla y de que no voy a confiar en nadie y que todo el mundo me va a fallar a mí. Que todo el mundo, no, porque una persona me haya fallado no quiere decir que todo el mundo me va a fallar en la vida. Es más, le garantizo algo, son más los que no fallan que los que fallan. Siempre es así. Pero porque tuvo una mala experiencia. Ese es mi referente. Tuve una mala experiencia en una iglesia donde nací, me crecí, lo vamos a ver más adelante. Y ya todas las iglesias son malas. No, no es así. En esa iglesia me enseñaron un concepto errado de Dios, donde Dios lo que está buscando es matar, destruir, quemar gente, oprimir, destruirme la vida. Y entonces yo pienso que ese es Dios. No, para yo conocer a Dios, yo tengo que ir a la Biblia. El referente mío de Dios no está en una doctrina de un movimiento, de una iglesia, de un nombre. Está en la Biblia. Diga, la Biblia dice. Diga, la Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es misericordia. La Biblia dice que en Dios hay gracia. La Biblia me enseña que en Dios hay oportunidad. La Biblia dice que si yo me rompo en las manos de Dios, Él es mi alfarero y me hace de nuevo. Eso es lo que dice la Biblia. Tu experiencia o mi experiencia, que ahorita le voy a contar algunas que yo he tenido, no puede ir por encima de la palabra. La palabra de Dios puede cambiar tus malas experiencias. Es más, la palabra de Dios te va a enseñar y te va a demostrar que cualquier experiencia que tú tuviste mala, eso estaba equivocado. Pero que en la palabra está la verdad. Y que en la palabra está la oportunidad que tú necesitas. ¿Cuántas personas? Esto lo dice el autor, ¿verdad? Lo otro era un comentario mío. ¿Cuántas personas no creen en la sanidad divina porque un miembro de su familia por el cual oraron enfermó y murió? ¿Eso anula la sanidad divina? No. La sanidad no está en mis manos. Mire, cuando yo me doy con el verso en Isaías que dice
hay muchos que parecen que no entienden por qué la gente buena se muere. Eso lo dice Isaías. ¿Por qué muere un niño? ¿Por qué muere un joven? ¿Por qué muere una madre joven? ¿Por qué muere un... ¿Sabe? Pero la Biblia dice que los más robustos, la edad va a ser 70, los más robustos 80 y por ahí para arriba, es gracia del Señor. No, 90 es un bonazo. Pero Isaías dice que la gente parece que no entienden que la gente buena se muere porque Dios los está guardando del mal. Y cuando mueren, el Señor los está salvando. Es una forma de salvarlos. Solo dice la Biblia. Yo tengo que entender que hay momentos donde la muerte no es tragedia, es salvación. Dios utiliza la muerte como un instrumento de salvación. Y con eso yo no discuto. ¿Cómo yo entiendo eso? Conociendo la palabra, leyendo la palabra, encontrándome con versos como ese. Entonces yo no voy a vivir frustrado porque yo oré por un familiar y no se sanó. Porque te voy a decir algo, el mayor logro que puede obtener un ser humano sobre la tierra es la salvación de su alma. Ya tuvo eso, ganó. Y si ya tuvo eso, vivió. Ya eso le garantizó la vida eterna. Amén. Muchos rechazan la experiencia de hablar en lenguas, en otras lenguas, por una experiencia desagradable que tuvieron en un grupo donde se enfatizaba esa práctica o donde se abusó de eso. Aún hay gente que se ha negado a entablar una nueva amistad porque una vez fueron traicionados por su mejor amigo. En estos casos, las experiencias se convirtieron en fortalezas espirituales en las mentes de esas personas, las cuales impiden que ellas disfruten una parte de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos han tenido experiencias que los han marcado? Levante la mano, todo el que ha tenido una experiencia que lo ha marcado, pero para mal, no para bien. Y tú sientes que eso como que te estancó. Diga, hoy se rompe esa fortaleza. Dígalo, hoy se rompe esa fortaleza en el nombre de Jesús. Yo voy a experimentar la plenitud de la palabra de Dios en mi vida. Recuerda que la palabra de Dios es la única realidad que es eterna y contraria a las experiencias. No está sujeta al tiempo y al espacio. Nunca debes concluir que una verdad de la Biblia no es válida o funcional porque en un momento determinado no te funcionó. Recuerda esto. La Biblia habla mucho de esto. Y en el tiempo determinado. Dios tiene un tiempo y Dios tiene un espacio para cada cosa. Ay, pero es que yo oré por eso y no ha pasado nada. Porque no es el tiempo. Pero eso no quiere decir que no va a pasar. Tú no vas a dejar de orar. Tú vas a seguir orando. Tú vas a seguir persistiendo. Siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice, ustedes no reciben porque no saben pedir, porque piden para sus deleites. Pero cuando yo pido bajo la voluntad de Dios, y quizás en el momento no se manifiesta, es que no es el momento todavía. Pero cuando llegue el tiempo, aleluya, de que se cumple, se cumple. De que ves el milagro, lo ves. De que llega, llega. Porque Dios sabe el tiempo y el momento que tú necesitas el cumplimiento. Amén. ¿Están conmigo? Si pensamos que por un momento determinado no funcionó, si hacemos esto, nos quedamos sin la única base de la verdad en la vida. La palabra eterna, infalible, inmutable e íntegra de Dios. Nunca, diga nunca, rindas tu fe a las experiencias de la vida, sino mantén tu fe en la única realidad existente, la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 1,
24 al 25. Primera de Pedro 1, 24 al 25 dice lo siguiente: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Diga, permanece para siempre, se cumple, aleluya, no falla. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que anuncia el Evangelio? La palabra de Dios infalible, aleluya, que no falla, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, aleluya, que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas, nuestra alma. Así que tenemos que romper con esa fortaleza de malas experiencias o experiencias equivocadas o cosas mal. Por eso es que tenemos que, dice la Biblia del apóstol Pablo, renovar nuestro entendimiento. No entendías las cosas de una forma, pero cuando vienes al Señor, Mercedes, entiendes las cosas, comienzas a entenderlas de otra, desde la forma correcta en que se deben hacer, de lo que dice la Biblia. Mire, la Biblia te enseña. Usted sabe que a la Biblia nos enseña hasta reglas de urbanidad, hasta reglas de ética. La Biblia te dice hasta, mira, cuando te inviten a comer a un lugar, a una cena, pon un cuchillo en tu garganta. Mira qué cosa, hasta eso enseña la Biblia. ¿Sabes lo que está diciendo la Biblia? No te hartes, no te desenfrenes ahí comiendo. La Biblia te está diciendo, compórtate. Marcos 7:9. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ponían las tradiciones por encima del mandamiento. Ponían las dogmas por encima de los mandamientos. Las dogmas conciliares, las dogmas en este caso farisaicas, que estaban por encima de los mandamientos. Normas, es más, Jesús un día le dijo, ustedes le ponen una carga al pueblo que ni ustedes mismos la pueden llevar. Hace tiempo prediqué un mensaje que se llama, tú sí, yo no. Así eran los fariseos. Tú tienes que hacer esto, yo no. Y juzgando al pueblo y oprimiendo al pueblo, liberando al pueblo y exprimiendo al pueblo, antagonizando al pueblo. Yo le voy a decir algo: servir a Dios debe ser un deleite. Servir a Dios debe ser un gozo. Para mí servir a Dios no es una carga. Yo no vengo aquí a cargarme, yo vengo aquí a adorar al Señor, a ser libre. Yo soy libre. La religión te oprime. Y tienes que entrar arrodillado desde allá, pelándote la rodilla. Y tienes que orar con maíz en la rodilla. ¿Cuántos de nosotros de pequeños, nuestros padres, en ignorancia, escuche bien, ignorancia, porque fue lo que le enseñaron a ellos también, poniendo a orar los hijos en arroz, en maíz? Mire, esa gente no eran pentecostales, eran de la Santa Inquisición. Eran católicos, apostólicos, romanos de la Santa Inquisición. A mí me castigaban con oración. Yo peleaba con mi hermana, me daban una fuetiza y vete a orar. Oración como castigo. ¿Qué experiencia usted cree que marcó eso en mi vida? ¿Cómo yo veía la oración? Cuando la oración es la vía de comunicación con un Padre amoroso. Convirtió eso en una fortaleza, chasis. Fortaleza mental. Yo no oraba. No podía orar porque cada vez que yo iba a orar lo que veía era el castigo. ¿Van entendiéndome? ¿Cómo se van formando cosas en nuestra vida? Hasta que tuve un encuentro.
verdadero con la palabra. Y le voy a decir algo, en esta iglesia yo tuve un rompimiento. Yo doy gloria a Dios por los 22 años que tuve de formación, que sí me bendijeron pero aquí hubo una apertura. Todo comenzó con un librito que vamos a estudiar después de que se llama Atrévete a cambiar, que me lo regaló aquel caballero que está allí, Eulogio Rosario. Me regaló el libro Atrévete a cambiar, que fue el primer libro que escribió nuestro apóstol en el 1970 y pico por allá abajo. Un librito así finitito, pero qué libro, qué libro. Yo leí ese libro y ese libro a mí me rompió las fortalezas mentales, cambió mi forma de pensar y me puso a tomar decisiones. Atrévete a cambiar. Yo me atreví a cambiar cuando yo leí ese libro. Ese libro me puso a mí a tomar decisiones. Aleluya. Llegué aquí, comencé a aprender a orar. Comencé a aprender lo que era carácter. Que no todo era vacilón. ¿Quién sabe? Formación, diga formación de carácter, porque somos libres y somos alegres, pero hay que tener carácter. Hay que saber, la Biblia aquí dice que hay tiempo para todo. Entonces Jesús le dice a los fariseos, ustedes le dan más valor a la ley de ustedes, a la tradición, que al mandamiento. ¿Recuerdan cuando la tradición? ¿Cuál era? Que había que lavarse las manos y lavarse los pies antes de entrar a un hogar, ¿verdad que sí? Entonces cuando fue Jesús a la casa de este fariseo, entraron a comer y vino la mujer con el frasco, ¿verdad que sí? A lavarle los pies. Le lavó Jesús los pies con perfume y con lágrimas y con el cabello, ¿verdad que sí? Pero como era una prostituta, ¿qué dijeron los fariseos? Te dejas lavar los pies de esa mujer. Y salió el otro discípulo, un perfume tan caro. ¿Y qué Jesús le dijo al fariseo? Llegué aquí y tú no me ofreciste ni lavarte los pies. Pero esta mujer, aleluya, violaste la tradición. Estaba más pendiente a la murmuración y a la crítica y a la condenación que al mandamiento. Dile al que está a tu lado, cuídate de eso. ¿Usted sabe lo que yo he aprendido en esta vida? Nosotros tenemos que tener cuidado con el juicio, con el señalamiento. Porque a los que les gusta señalar mucho, ¿sabe lo que pasa? Que siempre terminan haciendo lo que señalaban también. Porque se cumple en ellos algo. Se cumple una ley que Jesús dijo. Por la misma vara que tú midas, te van a medir a ti. Así. Es fácil renunciar a lo que hemos recibido por herencia, lo que hemos aprendido de nuestra cultura y aún nuestras experiencias. Pero cuando se trata de lo que hemos recibido en nuestro entrenamiento religioso, algunos prefieren hasta perder su alma y no renunciar a eso. Mire, me he encontrado con personas que los he llegado a convencer con la Biblia de que están equivocados. Pero terminan diciéndome lo siguiente: yo sé que lo que usted me dice es la verdad y que está en la Biblia, pero yo no puedo cambiar porque así fue que se me enseñó. ¿En dónde? En mi iglesia, o mis padres me dijeron eso. Ayer Julián me comentaba, ¿verdad? Una pregunta que surgió en Juncos sobre el apostolado. Yo no creía en el apostolado. ¿Sabe por qué? Porque no lo había leído en la Biblia. Hechos 1. No, porque los únicos apóstoles son los que Jesús ungió. Y orando, dijeron: tú, Señor. No, Jesús no estaba. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Versículo 25.
para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. 27. Y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿A Matías lo ungió Jesús? ¿Quién lo ungió? ¿Quién lo ungió? Los apóstoles. ¿No fue Jesús? ¿Ah? Romanos 1, capítulo 5, versículo 5, perdón. Vamos desde el 6, desde el 4, perdón. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo no existía ni cuando estaba Jesús. No había ni nacido. ¿Y en qué se convirtió? Apóstol. Pues los apóstoles no fueron ungidos por Jesús solamente. Después de Jesús se siguieron ungiendo apóstoles. Ahora, ¿quién unge apóstol a un apóstol? ¿Quién unge a un apóstol? Otro apóstol. El problema hoy en día es que hay gente que no son nada, no tienen ningún llamado, llamándose apóstoles y ungiéndose como apóstol. Se llaman al evangelismo, se llaman a ser profetas, se llaman a ser apóstoles, ellos mismos. No, los 5 ministerios ungen. Los 5 ministerios, a través y dirigidos por el Espíritu Santo, dice, después de haber orado, impusieron las manos, ancianos, para ungir. Esto es un tema bien controversial. Está ahí en la Biblia, está claro ahí en la Biblia. Pueden sacarlo, pueden decirme lo que sea, está ahí. Pablo no fue ungido por Jesús y fue apóstol. Y total, yo no sé qué tanta cosa con la palabra apóstol. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Un enviado. Un ministro. ¿Cuál es el problema? Me enviaron. Al que el Señor llama, ¿qué hace? ¿Lo qué? Ya. Y hay mucha gente siendo que tienen un ministerio. Mis abuelos eran unos apóstoles. Fueron enviados, pastorearon más de 7 iglesias, fundaron iglesias, levantaron iglesias, pero nunca se llamaron apóstoles. ¿Ah? Y Ávila, profeta, el ministerio profético sigue en pie. Y Dios está levantando profetas. Y hay verdaderos profetas. Se van a levantar profetas aquí. Y se van a levantar evangelistas. Serios. Discipulados. Para poder ejercer el ministerio con autoridad y seriedad y con el respaldo divino. Que se vea el respaldo. ¿Ven? Pero es difícil. Mire, yo conozco un hombre, quiero muchísimo, un hombre muy especial para mí. Quiero muchísimo. Un contratista. Y este hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Estás yendo a la iglesia? No, estoy retenido en casa. Hombre bueno, estoy hablando de un hombre bueno. Casa, buen esposo, buen padre, trabajador, serio, honrado. No está yendo a la iglesia. La esposa dejó de ir a la iglesia. Los hijos dejaron ir a la iglesia. ¿Usted sabe cuántas veces yo lo he invitado aquí? No, pero, a veces se conecta con nosotros, ve los cultos, porque me dice que prediqué. Me dice, Dios me azotó. Me dice, lo invito aquí. Pero no se están congregando porque no quieren otra iglesia que no sean la que no se están congregando.
¿Me está entendiendo? No pueden ir a otra iglesia que no sea a la cual no quieren ir. Yo no entiendo, Dios mío. Todo por dogmas. Todo porque aquí somos unos impíos. Porque aquí las mujeres se pintan. Porque aquí las mujeres se arreglan. Porque aquí los hombres tienen barba. Porque aquí el pastor tiene chiva. ¿Ah? Y a ver, hay danza, hay bailan. El pastor a veces no se pone corbata. Corbata, nadie verá al Señor. En maones. ¿Ah? En tenis. Un día le envié un video al pastor René de los Rabacucus. Él está hablando de las chivas, de los crocs, de las crocs, de chancletas crocs, le dicen los croques. Los croques. Le dije a René, ¿es chiva? Y él me dijo para atrás, sí, pero yo te vi el otro día en unos croques. Ay, Señor. Mira, mi abuela era líder conciliar de la Asamblea de Dios, Puerto Rico. Concilio Asamblea de Dios americano, y es bien libre en Estados Unidos. No tiene nada de eso acá. Acá es otra cosa. Mi abuela estaba acá, fíjese, carita lavada, moño para atrás, teasing, la ola, mucho hilo, ¿entiendes? La baja al taparla acá. No hacía coger un avión y llegar a la Florida y hacía un transfer a la Asamblea de Dios Americana. Allá se ponía pantallita, allá se ponía pulsera, y yo le decía, hermana, esto viene y se queda, hermana. Es hipocresía. Hay gente que critica eso. La Biblia habla también, ¿sabes? La Biblia habla que hay que vestir con decoro y vergüenza, con pudor. La Biblia habla de las exageraciones en la forma de vestir. La Biblia habla de exageramiento en prenda, que uno no se vea muy ostentoso. Porque usted se puede arreglar, pero no es que venga con un bling bling, ¿sabe una cosa? Es la intención, corazón. Ya libre. Aquí yo no juzgo a nadie. Hay personas aquí que vienen de su fundamento pentecostal y no se arreglan y están libres aquí, siendo como son. Yo no los voy a criticar, ni los voy a echar fuera, ni los voy a obligar a nada. Porque eso es lo que hace la religión. La religión condena, rechaza, señala, bloquea. No. Una vez recuerdo una persona acá, que no está aquí ya, que vino con esa cosa que Dios le había dicho. Me acuerdo que el pastor Pepe, muy sabio, cuando cogió la parte dijo, bueno. ¿Sabe cómo él decía? Bueno. Y empezaba con el pasito. Cuando él venía con el pasito ese que iba a soltar un riflazo. Usted no puede ponerle el trato de Dios con usted a todo el mundo. Si Dios le dijo eso a usted, es a usted, pero el trato suyo usted no se lo puede imponer a nadie. Así de simple. Esta es una prueba de una persona que tiene una fortaleza espiritual en su mente que podría conducirlo, si no al infierno, a dejar de disfrutar lo mejor que el Señor Jesucristo tiene para ella. Porque usted está más pendiente a una dogma que a la Biblia. Entonces usted se convierte en guarda de su hermano. Mira la ropa que tiene, mira, se pintó el pelo de 2 colores.
Mira, 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 tiene el pelo violeta, tiene el pelo violeta. Y viene el Señor y el pelo violeta se va y usted se quedó por lengüetera. O por lengüetero, porque hay hombres también. Si feo se ve una mujer, ochín, más feo se ve un hombre. Y los hay. Échale mano a esa, dice Israel. Pobre. Pero aquí las mujeres son victoriosas. Bien arregladas. Los hombres aquí son hombres guerreros. Somos libres, diga, soy libre. Yo siento una paz. Yo le sirvo a mi Señor con una paz. Ya estoy aquí en un servicio de capellanía devocional. Estoy viviendo ahí con una paz. ¿Tú sabes cómo yo dirijo? Apasionado. De momento veo a estas hermanitas que vienen de otra iglesia, todas en una fila ahí. Estaban como los changos en el cable. ¿Tú has visto? ¿Tú has visto los changos en un cable? Ahora sí, como Vicente, oren por mí. Todo el mundo adorando. Todo el mundo adorando. Bueno, yo estaba adorando. Yo estaba adorando y cuando vi eso, Padre, líbranos del mal en el nombre de Jesús. Desato liberación aquí, Padre, toda opresión del diablo. Presión. Eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hace la religión. Puede venir Dios mismo. Está la presencia de Dios moviéndose y tú no la sientes porque está más pendiente de una dogma que al mandamiento mío. Dile, líbranos, Señor. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que cuidarnos también. Porque los maranateños podemos tener nuestras tradiciones también. Y caer en esa cosa. Ay, Señor. Es por esta razón que debemos tener mucho cuidado con las doctrinas y enseñanzas que recibimos. No importa lo hábil o carismático que sea el maestro. Si una enseñanza nos aleja de la sincera fidelidad, ¿a quién? ¿A quién debe ser la fidelidad? A Cristo. Y contradice la palabra de Dios. Toda enseñanza que contradiga la palabra de Dios, yo no la recibo. Yo no la recibo. Debemos rechazarla categóricamente para que no se convierta en una fortaleza espiritual en nuestra mente. Cada persona debe buscar la Biblia por sí mismo. Cuando percibe que algo que oyó no armoniza con lo que Dios ha establecido claramente en las Sanas Escrituras. Debemos buscar las cosas por la palabra. ¿Eso está en la palabra? Amén. ¿No está en la palabra? No recibo eso. Y muy fácil. Usted no tiene que formar un escándalo. Usted recibe lo bueno y rechaza lo malo. Ya, eso es madurez. Yo recibo lo bueno, lo que está, lo recibo. Lo otro lo bloqueo. Ya. Y soy feliz. Jesús nos modeló eso. Se lo he compartido muchas veces. Cuando llaman a Jesús, que abre el rollo en Isaías, lee el rollo, el Espíritu del Señor está sobre mí, todo eso. Y luego se sentó otra vez en el mismo lugar. Jesús estaba oyendo un montón de fariseos que hablaban lo que no practicaban. Pero él estaba allí. Y Jesús le dijo al pueblo, bien, hagan lo que ellos dicen.
pero no hagan lo que ellos hacen. Dos cosas diferentes. ¿Por qué Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen? Porque ellos estaban hablando, ¿qué? La palabra, la Torá, la ley, los mandamientos, lo estaban hablando. Pero que no hicieran lo que ellos hacían. ¿Qué ellos hacían? Vivir una vida hipócrita, doble vida. Hablaban una cosa y hacían otra. ¿Qué se trata? Eso es religiosidad. Hablar una cosa y hacer otra. Eso es religiosidad. Y le voy a decir algo. Y todos en alguna forma hemos caído en eso. Algún espiritillo religioso en algún momento se nos ha activado. Yo mismo me he cogido haciendo cosas que digo, ¿qué clase de religioso tú eres? Ájale. Yo mismo, échale mano a él. Yo mismo me corrijo. Yo mismo me escudriño, gracias. Cada persona debe buscar la Biblia por sí mismo cuando percibe que algo que oyó no armoniza con lo que Dios está establecido en su escritura claramente. Quiero compartirte unas palabras del libro Los Tres Campos de Batalla por Francis Frangipane, que se relacionan con lo que estoy diciendo. Esto es un comentario de otro autor dentro del libro de lo que escribió el apóstol. Aún maestros verdaderos pueden comunicar inocentemente falsas doctrinas. Yo recuerdo hace 4 o 5 convocaciones atrás en Panamá, se hizo un foro donde estaba el apóstol Nahum, el apóstol Hugo, el apóstol Bertucci. Y el apóstol Nahum le dijo al apóstol Bertucci, le abrió el foro para que él dijera algo, que él corrigiera algo que él dijo del altar de él en Venezuela. Y lo corrigió allí en el altar. Él dijo, lo que yo dije en aquel momento, y no voy a entrar a lo que dijo, el mundo está que dijo. Lo que él dijo, no lo dijo como que era una verdad. Lo dijo como que vamos a suponer que sucedió esto en la Biblia. Pero se malinterpretó. Se lo dijo del altar, mucha gente se alarmó, muchas iglesias, de hecho, pastores serios que él amaba y lo llamaron y le dijeron, tienes que, ¿sabes qué él hizo? Humildemente. Dijo, lo que yo dije no fue una doctrina, no fue algo que yo quise imponer, la Biblia no lo hice, fue una idea que vino a mi mente y la lancé, pero pido disculpas, me retracto y me arrepiento de lo que dije. Así que se hace. Así es que, ¿cuántos predicadores yo no he escuchado decir? Yo quisiera buscar esos cassettes que yo prediqué hace 30 años y quemarlos por cosas que dijeron en aquel tiempo que no entendían, por gente que hirieron en aquel momento con cosas que dijeron que no eran sabias. Mire lo que dice este escritor. Aún maestros verdaderos pueden comunicar inocentemente falsas doctrinas. No importa cuán sincero sea nuestro maestro de la Biblia, si lo que se nos está enseñando no nos conduce al amor de Cristo, ¿a dónde nos debe llevar toda enseñanza bíblica? Al amor de Cristo y a la santidad o a su poder. Si no nos prepara en estas dimensiones espirituales por medio de Jesús para ayudar a otros, entonces esa doctrina se convertirá en una fortaleza la cual terminará limitándonos o oprimiéndonos, o limitando a otros y oprimiendo a otros. Amén. Quiero ser libre. Yo quiero predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Es un evangelio de amor, pero es un evangelio de compromiso también. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Es una forma que Cristo lo hizo. Pero sobre todas las cosas, el evangelio debe revelar el amor de Dios, no la opresión de Dios.
Hay un evangelio que lo que revela primero es opresión y eso no es Dios. Prende un Dios incorrecto. Dile al que está a tu lado, Dios te ama. Demasiado. Diga demasiado. Dios te ama demasiado. Amén. Así que, ¿cuántos son libres?